Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Torres y bienvenido a tu canal Proyecto Reforma. Hoy vamos a seguir con la segunda clase de soteriología que habla de la predestinación. Este es un tema, hermanos, que la gente le corre, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas de por qué Dios escoge a unos, a otros no. Pero a medida que vamos a desarrollando esta serie, vas a ir entendiendo. Para dejar de antemano, yo soy de la Reforma Protestante. Cuando la gente dice así, oh, o sea, que usted es calvinista y luterano, no, yo soy bíblico. Lo que la Biblia dice, sí he leído sus libros y me apego a sus pensamientos, pero trato de entender la Biblia a lo máximo. Pero entonces nos ha tocado este tema en el día de hoy. También me guío mucho por el libro de R.C. Sproul, Todos somos teólogos. Es una teología sistemática, te lo recomiendo. Así que, bueno, vamos a analizar lo que es predestinación. Así que agarra tu café, cógete un papel, coge tus apuntes, o si estás manejando o si estás haciendo algo, escucha este audio porque sé que te va a cambiar, vas a entender algunas cosas y va a sonar en tu corazón. Y envíale este video a esa persona que no cree en la predestinación o que tiene algunas dudas. Ok, introducción. Los decretos eternos de Dios. Lucas 2.1 dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto. Ahora, mira bien, escucha esto. Sproul inicia mostrando que todo decreto humano está bajo el decreto soberano de Dios. Antes de que César Augusto decidiera levantar un censo, bueno, pues Dios ya había determinado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Génesis 1, que el Mesías iba a nacer en Belén. ¿Qué pasa? Pues esto demuestra que los decretos divinos gobiernan los actos humanos sin anular la voluntad humana. ¿Escuchaste bien? Mira, te lo repito otra vez. Los decretos divinos gobiernan los actos humanos sin anular la voluntad humana. Decreto humano, decreto de Dios. Pero no está anulando el decreto humano. ¿Por qué? Porque de todas maneras el decreto de César Augusto se dio. Entonces, Dios no reacciona a la historia. Dios la escribe. Él no predice los acontecimientos. Dios lo ordena. Entonces, hay una idea central en esto. El decreto de Dios no es un plan adaptivo, sino una voluntad eterna de que ejecuta su propósito soberano en todo lo creado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dios gobierna el universo no solo porque lo ha creado, sino porque lo decreta según su consejo y plan eterno. Segundo punto, el significado teológico de la predestinación. Aquí vamos a hablar un poquito del griego. El término predestinación proviene del griego prosiso, ¿ves? Que significa determinar de antemano. ¿Qué pasa? El teólogo Sproul dice que esta palabra ha provocado más debate que cualquier otra en la Biblia, y verdad, me consta, pues toca la raíz misma de la salvación, porque es un tema delicado, o sea, es bien delicado, no todos se salvan, pero sí todos son escogidos, ¿ves? Entonces, cuando Pablo usa este término en Efesios 1, del 4 al 6, lo hace en un contexto de alabanza, no de polémica. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la predestinación no es un dogma frío, sino una doxología ardiente. Pablo no argumenta. Pablo está adorando. ¿Qué adora? Adora que el creyente no debe temer a la predestinación, sino descansar en ella. ¿Por qué? Porque ya está garantizado que la salvación no depende del esfuerzo humano, sino del amor eterno de Dios. ¿Viste?
Vuelvo otra vez, te lo repito. ¿Qué pasa? Debes descansar en la predestinación. ¿Por qué? Porque ya está garantizada. Tu salvación ya está garantizada. No depende de tu esfuerzo humano, sino del amor eterno de Dios. Tercer punto. La predestinación en la historia de la teología. Bien, sigamos con Sproul. Sproul aclara que la doctrina no fue inventada por Agustín, ni por Calvino, ni por nadie, pues, sino que ya estaba claramente en Pablo. Es más, Agustín de Hipona lo defendió contra el Pelagio, Lutero lo reafirmó contra Erasmo y Calvino lo sistematizó con rigor y lógica. Entonces, no hay nada en la doctrina agustiniana que no haya estado primero en Pablo. Los reformadores comprendieron que esta enseñanza no era una teoría especulativa, no, sino una expresión directa del Evangelio de la gracia de Dios. Claro, si la elección depende del hombre, entonces la salvación deja de ser gracia. Pero si depende de Dios, la gracia permanece pura. Entonces, ¿qué pasa? Cuarto punto, Efesios 1. Efesios 1, el propósito eterno y la gloria de la gracia. Entonces, nos predestinó, ¿cierto? Según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1 del 5 al 6. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El propósito de la predestinación no es la exaltación del hombre, sino la glorificación de Dios. La elección no se fundamenta en la previsión de obras o méritos o decisiones humanas, sino en el beneplácito divino de Dios. Entonces, Dios no elige porque prevé la fe. ¿Ves? Concede la fe a quien elige. ¿Me entiendes lo que te digo? Lo repito. Dios no elige porque prevé la fe. Concede la fe a quien lo elige o a quienes elige. Ok, entonces, no observa la historia para decidir. Él decide de lo que ocurrirá en la historia. Son dos cosas diferentes. Él no está observando la historia para decidir. Decide lo que ocurrirá en la historia. O sea, ya lo sabe de antemano. Mira, Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Cierto? Quinto punto. Elección y reprobación. El decreto doble. Sproul sigue diciendo, él explica que si aceptamos la elección, debemos aceptar también la reprobación. ¿Por qué? Porque el decreto divino es uno solo. Dios elige a algunos para vida eterna y deja a otros en su estado de condenación. Recuerde, en su estado. No ha elegido para que se pierda, está en su estado de condenación. ¿Dónde está eso? Romanos 9, del 22 al 23. Y ahora hay una pregunta, y dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, para hacer notorio las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia. Bueno, aquí se muestra el equilibrio reformado. La elección es un acto de gracia, pero la reprobación es un acto de justicia. Vamos entendiendo. Entonces, Dios no causa el pecado, pero permite que los rebeldes sigan su camino. Él no endurece a inocentes, simplemente retira su gracia de quienes ya están en rebelión, porque siguen perseverando en rebelión. Entonces, el misterio no es porque Dios condena, sino porque salva a alguien. ¿Ves? Ese es el misterio. No es porque Dios condena. Dios no está condenando a nadie. Lo está dejando en su estado de rebelión, sino porque Dios salva. ¿Cierto? Listo. Sexto punto. La teoría de la presencia. Una distorsión peligrosa. Bien, sigue diciendo Sproul que dedica un segmento a desmontar la idea popular de que Dios elige a quienes prevé que creerán. Eso se llama presencia, ¿sí? Presenciencia. El término griego, prognóstico,
es conocer de antemano. No significa observar hechos futuros, sino armar y establecer relación previa. ¿Cierto? Entonces, Dios no prevé la fe, sino que la produce. Él no elige porque conoce quién creerá, sino que conoce porque ha elegido amar. Segunda de Timoteo 1:9. Nos salvó, ¿cierto? No conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia. Séptimo punto. El criterio de la misericordia soberana. Romanos 9, del 13 al 18. Sigue diciendo Sproul. Lleva la enseñanza al punto culminante donde dice, la elección es la expresión suprema de la misericordia divina. ¿Por qué? Porque a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9:13. Entonces, ambos eran hijos del mismo padre, de la misma madre, y nacieron al mismo tiempo, pero Dios escogió a uno y no al otro. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino porque Él llama. Versículo 11. Entonces, el argumento de Pablo es claro. La elección no se basa en mérito humano. La misericordia no es una deuda que Dios deba pagar. Y el amor divino no es reactivo, sino soberano. Cuando Pablo anticipa la objeción, hay una pregunta en el versículo 14 de Romanos 9. ¿Hay justicia en Dios? Entonces Pablo responde y dice, no, de ninguna manera. Entonces, Dios no debe misericordia a nadie. La gracia no se exige, se otorga. Y cuando se otorga, revela su gloria. Entonces, en Éxodo 33:19 dice, hey, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Me entendieron? Punto número 8. La justicia de Dios en la reprobación. Bien, esta enseñanza es que nadie recibe injusticia. Repito, nadie recibe injusticia. Los elegidos reciben gracia inmerecida. Los reprobados reciben justicia merecida. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Los elegidos reciben gracia inmerecida, pero los reprobados reciben la justicia que se merecían. Entonces, Dios no redime a todos, pero no condena a inocentes. Ambos grupos glorifican su carácter. La misericordia exalta su amor y la reprobación exalta su santidad. Romanos 9:18. Así que el que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Noveno punto. Una reflexión teológica. R.C. Sproul advierte que la predestinación debe tratarse con reverencia, no con especulación. ¿Por qué? Porque si se maneja mal, puede parecer una doctrina de tiranía. Como quien dice, Dios es malo y escoge a quien quiere, ¿cierto? Si se comprende bien, es la cumbre de la dulzura divina. Cuando más sondemos esta doctrina, más llegaremos a ver la magnificencia de su gracia y misericordia. Entonces, el propósito no es dividir a la iglesia, sino elevar la adoración, pues la elección no produce orgullo, sino humildad y seguridad. Entonces, en resumen, todo el capítulo, todo lo que hemos hablado, se encuentra en esta afirmación central. No depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 9:16. Entonces, toda la historia de la salvación se resume así. 3 puntos. 1. El hombre corre, pero Dios llama. 2. El hombre intenta, pero Dios elige. 3. El hombre peca, pero Dios salva. Y el resultado final es la gloria de la gracia de Dios. Efesios 1:6. Efesios 1:11 dice, Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Cierto? Entonces,
cerrando esta afirmación que la predestinación no es un muro para temer, sino una melodía para cantar, porque en ella descansa la seguridad eterna de los redimidos. ¿Cierto? Ahora, la doctrina de la predestinación no disminuye el amor de Dios, lo amplifica, porque muestra que su gracia no se limita al mérito humano, sino que nace de su eterno querer y amor. Entonces, en la elección resplandece su misericordia y en la reprobación su justicia. Ambas juntas declaran su gloria. ¿Cierto? Es por eso, hermanos, que es muy importante cuando tú evangelizas, tú no sabes quién se salva, a quién no. Tu trabajo es evangelizar. Tu trabajo es presentar el evangelio de Cristo. Ya la persona decide y ya Dios ya sabe de antemano, pero tú y yo no lo sabemos. ¿Ves? El que te evangelizó a ti y el que te evangelizó y el que me evangelizó a mí no sabía si íbamos a aceptar a Dios, ¿cierto? Pero Dios ya lo sabía antes de la fundación del mundo. Ya sabía que tú ibas a aceptar a Cristo cuando esa persona te evangelizó. Lo mismo ocurre conmigo. Es más, yo le hice un montón de preguntas. Y por la gracia de Dios, yo descanso en la predestinación. Que soy salvo no porque me lo merezca, porque yo también cometo pecados, porque yo también fallo, porque yo también tengo una lucha interna como todo ser humano. ¿Ves? Pero aún así Dios me salva porque Él quiere, porque lo desea, porque está en su voluntad. Amén, hermanos, descansa en eso. Así que esta fue una clase buenísima. Yo sé que van a haber preguntas, van a haber situaciones. Te espero en la próxima enseñanza, que va a estar buena esta serie de soteriología. Así que nos vemos. Dios te bendiga. Chao, chao. Bye, bye.